Buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en el templo y quiero mandarles saludos a todos los hermanos que han estado escuchando y viendo los estudios bíblicos, los devocionales, la predicación de mi hermano Vázquez. Nos sentimos muy contentos, hermanos, que ustedes estén también poniendo su granito de arena, aportando, ayudándonos también a llevar el mensaje de Dios a cada uno de nosotros y de ustedes. Lo hacemos con mucho amor y lo hacemos con mucha diligencia también, hermanos. Y déjenme decirles que en estos tiempos en que estamos distanciados, los extrañamos mucho. La verdad, quisiéramos que nuevamente estuviéramos todos juntos. Necesitamos la comunión los unos con los otros, con nuestros hermanos. Y ahora estamos siempre llevando nuestro estudio sistemático del libro de Apocalipsis, capítulo número 6, versículos, estamos ahora en el sexto sello, versículos del 12 en adelante. Y abran sus Biblias, busquen el capítulo 6, versículos del 12 en adelante, y en esta ocasión vamos a desarrollar el sexto sello. El sexto sello es uno de los sellos muy temerosos para muchos, pero a la vez es de gran fortaleza para cada uno de nosotros. Y tenemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice en el versículo número 12, dice: miré, y cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por los fuertes vientos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, hermanos, este es el día del que muchos profetas, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ya llegó a su cumplimiento. Y como dice la palabra del Señor, de que la palabra del Señor es viva, eficaz, y todas las promesas de Dios se cumplen. Este es el momento en que todas estas promesas que Dios había hecho a sus pueblos y a cada uno de nosotros ya se están cumpliendo. Y déjeme decirle, hermano, que esta generación que va a vivir en esa época van a sufrir las consecuencias. No se imagina todo lo que va a pasar, como hemos leído, todo lo que va a pasar en todos estos momentos. Bueno, estamos viendo de que tanto en este periodo que estamos leyendo, que hemos estado leyendo, hemos leído desde el sello número 1 hasta el sello número 6. Y entre estos sellos hay distintas formas de pensar lo que es la escatología, o sea, los eventos finales. No voy a adentrar a lo que se refiere a los distintos puntos de vista de cuándo va a suceder esto, porque ese es otro tiempo, ese es otro estudio muy aparte. El propósito de este estudio es de que desarrollemos los momentos, de que desarrollemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle de que también nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo, abran sus Biblias en Mateo 24, allá en Mateo, también nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablando de los acontecimientos también que iban a suceder antes de su venida. Y fíjese paralelamente lo que dice
Mateo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos de que nuestro Señor Jesucristo también ya estaba anticipándonos esos momentos y esos días. Y acá en Mateo 24, versículo 29, el propósito de esta lectura es porque los apóstoles le preguntaron al Señor cuáles iban a ser las señales de estas cosas y las señales que habrán antes de su venida y del siglo venidero. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a hablarles de una serie, desde el versículo número 4 en adelante, empieza a responderles y les dice primeramente: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis vuestros corazones. Entonces, sí, hermanos, uno se siente mal, se siente abrumado, se sienten las personas agobiadas al saber que van a venir rumores de guerras, hambrunas y todo lo que hemos escuchado y hemos leído en los otros sellos anteriores, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que no nos turbéis vuestros corazones. Quiere decir que no nos aflijamos, que tengamos una paz que solamente viene de Él y para Él. Entonces, hermanos, por muy mala que estén las situaciones, Dios nos pide a nosotros que encontremos en Él descanso, que encontremos, que lo busquemos a Él en todo momento, que no nos enfoquemos en las circunstancias en que tú y yo estamos pasando, que no tengo para la renta, que no tengo trabajo, que estoy muy enfermo, que ya me voy a morir, que tantas excusas, que nadie me quiere, que nadie me mira, que no me ponen atención, y en fin, tantas cosas que cada uno de nosotros padecemos día a día y para nosotros se hace grande. Pero sabemos de que Dios está en control de todo, y Él te dice y nos está diciendo a nosotros: mirad, no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas pasen, ¿verdad? Es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos cimentados en nuestra fe y podamos seguir llevando el testimonio a todas las personas que lo necesiten. Ahora bien, siguiendo nuestra lectura bíblica, dice aquí que también, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ya lo había anticipado, también vemos que Daniel también lo había anticipado. Entonces, sabiendo todo esto, que estas palabras se van a venir y van a ser cumplidas, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos hacer? Bueno, hermanos, abran su Biblia nuevamente y busquemos también Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 6 en adelante, y veamos lo que la palabra de Dios nos está indicando a nosotros en estos momentos. Dice el Señor, aparte de que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de buscarlo a Él, nuestro Señor Jesucristo también nos había dejado el ayudador. Este ayudador es el que nos iba a mantener, el que se iba a contristar de nuestras fallas, pero también Él es el que nos da paz en nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor en los versículos 6 en adelante, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien
al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad, hermanos, el hombre de iniquidad, todavía en nuestro tiempo actual no se ha presentado, pero el espíritu es el que anda turbando los corazones del mundo y de los creyentes. Entonces, Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros nos fortalezcamos en estos momentos de turbulencia que tú y yo pues, sí, estemos pasando. Entonces, Dios quiere que por medio de su Santo Espíritu, tú y yo nos fortalezcamos, así como todos los demás profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios les indicaba una misión, ellos eran llenados del Espíritu Santo y ellos hacían todo lo que usted y yo conocemos. Por ejemplo, Sansón hizo tantas hazañas, como se dice. También vemos también en el Antiguo Testamento que tanto Salomón como David, cuando escribían los salmos, se inspiraban y muchas veces ellos ni sabían quizás lo que estaban diciendo, pero eran guiados por el Espíritu Santo. Ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece en cada momento en que tú y yo nos sentimos tristes, abrumados. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que no nos turbéis vuestros corazones. Entonces, hablando del día del Señor, este día del Señor es el día que muchos han hablado. Lo habló Isaías, lo habló Ezequiel, lo habló Amós, lo habló Aldías, lo habló Sofonías. La mayoría de los antiguos en el Antiguo Testamento, ellos ya estaban hablando de este día del Señor. Entonces, pero si tú y yo nos damos cuenta acerca de ese día del juicio de Dios, Dios es el que antes de que vaya a traer un juicio, nos viene advirtiendo a cada uno de nosotros para que tú y yo nos preparemos. Dios a nosotros nos da advertencias siempre que va a haber y nos da alertas para que cada uno de nosotros nos preparemos. Por ejemplo, se nos viene diciendo que oremos, se nos viene diciendo que tengamos comunión los unos con los otros, se nos dice que estudiemos la palabra de Dios y muchos a veces no lo hacemos. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas no lo quieren hacer? Cuando pasan situaciones difíciles es que se sienten desprotegidos. Entonces, Dios quiere que tú y yo en este tiempo tengamos comunión íntima con Él. Este es el momento en que tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Él en todo el tiempo que tengamos. También quisiera decirle, hermanos, de que en este tiempo que tenemos muchos no trabajan, muchos trabajamos pocas horas. En este tiempo Dios es el que tiene control en nuestras vidas. Y tú y yo sabemos de que así como en el Antiguo Testamento, Dios también a su pueblo Israel, antes de que le llegara un juicio o un castigo, Dios también ya los había amonestado y le había advertido que iba a haber juicio. Pero lo que pasa es de que el pueblo no lo creía. Muchas personas, cuando los pastores o los líderes o los predicadores exhortan a la congregación a que se reúna, a que cumpla, a que ore y a que leamos la Biblia, muchos lo toman como loco. Pero los beneficios son grandes. Los beneficios de tener una comunión con Dios son inmensamente grandes. Bueno, vamos a seguir nuestra lectura y quisiera decirles que también acá en el versículo número 12, e inmediatamente después de que se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, dice. Ese gran terremoto, hermanos, cuando la palabra de Dios dice gran terremoto, es porque es grande. No ha habido nada comparado en este mundo y en este tiempo. Todos los terremotos que han pasado, ninguno de estos terremotos va a ser semejante o igual a ese terremoto que va a haber.
Tanto, hermanos, que en el terremoto que hubo en Sudamérica, que cambió los ejes de la tierra. Y ese terremoto, dicen que fue alto, ok, fue alto también. Un terremoto que sea capaz de mover los ejes de la tierra. Imagínense el terremoto que viene en el sexto sello, que va a ser capaz de mover continentes. ¿Cómo no va a quedar la tierra? Y acordémonos que de acuerdo a los otros sellos, ya han habido guerras, ya han habido hambrunas, ya han habido pestes también. La tierra va a estar quedando desolada, hermano. Entonces, la idea es de que tú y yo sepamos de que estos tiempos que vienen no van a ser tiempos fáciles. Todo este tiempo que está pasando hoy en día son como, por ejemplo, principios de dolores. No ha venido todavía el anticristo en persona todavía. No ha venido a engañar todavía a todo el mundo. No ha tomado control de este mundo todavía personalmente. Pero nosotros, tú y yo, necesitamos estar a cuentas con Dios. ¿Por qué lo sigo repitiendo? Porque es necesario que tú y yo tomemos la diligencia de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ir hablando, nos va a ir enseñando, nos va a ir iluminando nuestro caminar y vamos a poder ir discerniendo los tiempos que estamos viviendo en esta época. El Señor nos dice que en Salmo 91, el Salmo 91, un hermoso salmo, que Dios es el que nos da promesas, y en situaciones difíciles, cuando tú y yo estamos viviendo, imagínense que usted y yo pasemos un terremoto, no de tan gran magnitud, pero ¿qué es lo que nos dice Salmo 91? Dice el versículo, dice el 1, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, escudo y adarga es su verdad. Y el Salmo 23, atrás, un poquito más atrás, Salmo 23, hermanos míos, dice el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Hermanos, en estos momentos, yo no sé la situación que tú tal vez estés pasando, pero déjame decirte que Dios cumple sus promesas. Dios cumple esta promesa de que el que esté bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra de su impotencia. Nosotros, hermanos, en estos momentos de tribulación, necesitamos estar bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Ya tenemos el Espíritu Santo, Él mora en nosotros, pero nosotros necesitamos tener esa convicción, esa certeza que Dios siempre vela por nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Él va a hacer todo lo necesario para que ninguno de sus hijos padezca. Entonces, siguiendo nuestra lectura bíblica, aparte de que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Estos eventos catastróficos que están sucediendo en este sexto sello, si usted se da cuenta, son sucesos cósmicos. Ya habíamos visto todos los sucesos
pestes, todas estas cosas estaban formando en la tierra, pero ahora pasamos al escenario en donde Dios mismo es el que usa todas estas cosas cósmicas. Por ejemplo, Él es el que hizo del gran terremoto, Él es el que hace que el sol se ponga como negro, como tela de silicio, y que la luna se vuelva toda como sangre. Estos eventos catastróficos solamente Él sabe cómo lo va a hacer, pero estos efectos van a ocasionar, estos efectos cósmicos van a ocasionar un gran problema en la tierra, un gran caos en la tierra. Va a haber mucha mortandad, la vegetación, los alimentos, todo esto va a ocasionar un gran problema. Pero esto es el juicio de Dios. Este es el día en que Dios está tratando con las naciones del mundo. Acuérdese que en esos tiempos también va a estar el anticristo también reinando, y en ese tiempo el anticristo va a ser el que va a estar persiguiendo también a los creyentes que se conviertan y el remanente que todavía esté en el mundo. Y muchos van a estar pagando con sus vidas también por la fe que ellos tienen y por el testimonio también que ellos tienen. Y dice en el versículo número 13, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá en este aspecto de las estrellas, sabemos nosotros de que si una estrella literalmente cae en la tierra, la destroza, porque la tierra es muy pequeña. Las estrellas son, para nosotros son todos los, por decirlo así, los soles, pero estas estrellas se asume que van a ser cometas, asteroides que van a caer, y por eso pues el apóstol Juan lo vio como estrellas, sino que lo vio como bolas de fuego que iban a estar cayendo. Imagínense, hermanos, una bola de fuego, un meteorito que caiga en la tierra, los efectos catastróficos que hace. Y no solamente eso, sino que varias estrellas a la vez, de tal manera que él vio que las estrellas cayeron sobre la tierra como higuera que sacude a los higos, así como cuando se está sacudiendo una rama que empiezan a caer un montón de frutos en el suelo. Así es como también dice la palabra del Señor, van a caer todos estos efectos sobre la tierra. Es un juicio, hermanos, terrible. Por eso los reyes de la tierra y todos los grandes y ricos y pequeños y capitanes, ellos era necesario de que ellos iban a buscar meterse debajo de las rocas. Algo parecido como los búnkers hoy en día, ¿verdad? Pero no, en esa época de turbulencia, ellos iban a reconocer el poder y el señorío de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado de que ellos le iban a tratar de esconderse y pedirle a las rocas que los cubriese, porque la ira del Cordero ya había llegado. Y qué gran privilegio, hermanos, tenemos tú y yo, que en ese momento de la gran tribulación, en esos días, el día de la ira, la iglesia no va a estar. En ese momento específico, déjame decirte que desde el fondo de nuestro corazón, nosotros anhelamos estar en la presencia de nuestro Señor. Y necesitamos anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria, para que venga y Él y nos tome y nos lleve. Anhelamos que nuestros cuerpos sean arrebatados para estar ante su presencia y no padecer también. Pero sea que vivamos o sea que muramos, dice la palabra de Dios, que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Hermanos, este estudio lo había preparado un poco más inductivo y técnico, pero Dios me puso en mi corazón hablar un poco más a tu corazón, apelar a tu corazón, porque es necesario de que estos
de que en estos momentos, en estos tiempos que estamos leyendo, que recapacitemos los efectos y los momentos que van a venir en Apocalipsis. Lo que le previene al mundo no es nada bueno. El mundo va a ir de mal en peor. Si alguien nos dice que esto se va a mejorar, no es lo que la palabra de Dios nos dice. Dios dice que van a venir tiempos mal. Y tú y yo necesitamos estar preparados para recibir a nuestro Señor. Preparados nosotros también, preparándonos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, para que también ellos se enfrenten y sepan vivir en esos tiempos que estamos viviendo. Los tiempos no han sido iguales. Tú te puedes recordar de tu niñez, cómo fue tu niñez, cómo fuiste cuando fuiste adulto y ahora cómo estamos desenvolviendo todo esto. Hermanos míos, déjeme decirle que es necesario, nuevamente es necesario ponernos a cuentas con Dios. Dios quiera, primeramente Dios, que todo esto pase y que todos estemos unidos acá en nuestras bancas, sentados, alabándole a Dios en vivo todos, como muchas veces nosotros añoramos tenerlo a Él, adorarle con cánticos, aunque tal vez muchos no tengamos buena voz para cantarles, muchos quizás desafinamos, o muchos con instrumentos desafinamos, o con muchos errores, pero yo sé que tú y yo necesitamos y añoramos venir a la iglesia para hablarnos, para adorarles todos juntos. Aunque alguno tal vez predique todo tartamudo, o otro quizás se olvide de versículos, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos la lección, que necesitamos ponernos a cuenta con Él. Vamos a terminar este día con este estudio bíblico. Que Dios me los guarde grandemente y que nos vemos el próximo domingo.